Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día martes 25 de enero de 2022. Vamos de inmediato, desde luego, a conocer, como siempre, temas importantes de país que se circunscriben, sin duda alguna, alrededor de toda la actividad política, económica y social de nuestro país. Está con nosotros esta mañana como invitado Jaime Ábalos, vicepresidente y vicepresidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales. Pero acá en el estudio quiero darles también la más cordial bienvenida al secretario general de la Federación de Trabajadores de los Servicios Públicos, FESTRASPES, Joselito Acosta. Gracias, bienvenido, Joselito, bienvenido. No, gracias a ti por la invitación y vamos a aportar para un importante tema. Bienvenido, Jaime, gracias por acompañarnos vía la plataforma Zoom. Muy buenos días, Ernesto, buenos días, mi camarada Joselito, muy buenos días a toda la teleaudiencia, pues que hoy nos sintoniza para ver un tema tan importante como es el tema de pensiones y el futuro de los trabajadores en El Salvador. Y de ahí sucesivamente hasta el último momento de septiembre de 2017 hemos visto que el fracaso del tema pensiones está a flor de tierra. No mejoró la cobertura, la pensión es precaria, el modelo previsional privado de cuenta individual ha sido un fracaso en la medida en que lo que hizo es endeudar al Estado y crear asimetrías en el tema de pensiones. Nuestra expectativa, lo resumo así, Ernesto, no más parches, que haya un cambio estructural en el sistema nuevo de pensiones, que para nosotros debe ser público, solidario y universal. Hagamos un recorrido de cuánto han ganado en los últimos 20 años, van 22 años, las AFP, y unos hablan de más de 300, 400 millones de dólares, es decir, un mercado cautivo, empezaron 5, quedaron 2, y donde no hay competencia, para ser sincero, ellos tienen los huevos en distintas canastas, ya sea por el tema de los bancos y todo el engranaje financiero privado, y es un negocio así redondo, demostrado también en la casa matriz en Chile, donde después de más de 35 a 40 años, las pensiones son precarias y son de miseria. Yo estoy muy positivo en el sentido que se logre grandes acuerdos por el bien de nuestro país, por el bien de la clase trabajadora y por el bien de la familia salvadoreña, que son las que salen o beneficiadas o afectadas por algunas cosas que se hacen. Cuando el FMLN gobernaba, era una de las reformas que nosotros como clase trabajadora hemos llamado la reforma negra. El arzobispo de San Salvador ha llamado también esa reforma como el robo del siglo. Entonces, yo no puedo decir estar de acuerdo con la propuesta que hacía el diputado Romeo Auerbach, porque la verdad que aquí alguien tiene que pagar el dinero. Entonces, yo creería que hay que buscar mecanismos donde se existan facilidades para que el trabajador pueda realizar este tipo de trámites. Pero sobre todo, Ernesto, debe de haber realmente una explicación clara al trabajador para que no caiga en el error, o sea, porque eso es una trampa. Yo he dicho, fue una cortina de humo con lo que vendieron esta reforma de 2017. La reversión de que no lo regrese y que en su momento pues pueda quedarse con ese dinero. ¿Qué piensas tú de eso? No. Ahí me decía que no está de acuerdo en eso. Es que hay que tener más mente fría. Si hay 90.000 personas... Porque alguien tiene que pagar esos plazos, sí, decía, ¿sí o no, Jaime? Hay 90.000 personas, perdón, que ya se le dio el dinero. ¿Cómo lo va a regresar? Creo que hay que sentarse, sacarle punta al lápiz para apoyar a esta gente de tal manera que crear condiciones de cómo paliar esa situación. Pero eso sí, hay que regresar el dinero, porque si no, habría una injusticia y mucha gente va a decir, pues denme el mismo trato, denme el 25%, igual que los demás, pero su pensión ya no va a ser la misma. De tal manera que en ese sentido, yo sí creo que con mente fría hay que sentarse para ver cómo se le va a ayudar en el contexto de armar un articulado para enfrentar otro problema más a la cantidad de situaciones que ya existen. 90.000 personas ya retiraron el 25%. Acogidas a ese decreto. Que lo regrese. ¿Qué porcentaje lo hará? Muy poco. ¿Y los demás?
hay que hacer algo por ellos, no hay que dejarlos tirados. La ley SAP ya contempla que hay que pagar el dinero, entonces yo creería que no hay que romper la regla para, como bien lo apunta el compañero Joselito, no ser injusto, si no todos vamos a querer retirarlo, ¿verdad? De repente, entonces, ¿quién paga? Ese es el reto. Yo creo que ese tema la población debe comprender de que es un tema más de cara a mejorar el tema de pensiones, lo que queremos, y eso no ayuda en nada, sino más bien deteriora, porque tenías acceso a pensionarte, lo retiraste, ya no. Te quedaste con 20 años, retiraste 5 años de tu fondo de pensiones en dinero. ¿Qué significa? Que al final no te vas a poder retirar, o para pensionarte vas a tener que trabajar 5 años más. Entonces yo creo que hay que buscar alternativas. Como movimiento sindical estamos claros que nos heredaron y han heredado a este gobierno un problema enorme. Eso es preocupante, y como clase trabajadora vamos siempre a estar llamando al Estado salvadoreño, a los empresarios, a generar un pacto que permita realmente mejorar las condiciones de la clase trabajadora y hacer este país más dinámico económicamente, más dinámico y más productivo. En 2017 se hizo una propuesta de parte de los trabajadores que iba en la lógica de la nacionalización. Fuimos recibidos en la Asamblea Legislativa, y yo lo he repetido en otra ocasión en una entrevista, 15 minutos nos dieron. No hubo ni una pregunta de ningún diputado. Pasa la empresa privada y pasaron 2 horas discutiendo. Entonces, asumimos que como el presidente Bukele dijo que se iba a desmontar el modelo y con nombre y apellido el modelo neoliberal tiene a la base las AFP, lo más crudo del capitalismo, vamos a asumir que hoy sí va a haber una verdadera reestructuración de fondo y que nos van a dar la oportunidad y que no va a ser parche y que se va a tratar de mejorar la cobertura, porque solo el 25% de trabajadores activos va a tener pensión, que va a ser sostenible y en especial que se le va a quitar el negocio a los que históricamente se han lucrado fácilmente de este modelo de capitalización individual. Nosotros el 7 de octubre presentamos al presidente de la República, Nayib Bukele, una propuesta y como fondo lleva directamente eliminar las AFP y crear el Instituto Nacional de Pensiones con un sistema de reparto solidario que permita también mejorar las condiciones de las pensiones de los trabajadores en el país. Pero también lleva como base que el sistema actual desaparezca totalmente. Y se lo resumí al presidente Nayib Bukele de la siguiente manera, en la siguiente frase. Yo le dije, presidente, las AFP deben de morir para que los pensionados puedan vivir. Y nosotros mantenemos nuestra posición. Sabemos que actualmente las AFP han generado un sinfín de millones de ganancias que muy bien pudieron haber sido utilizados en el mismo sistema para mejorar. Y como clase trabajadora estamos convencidos que el gobierno de Nayib Bukele va a hacer una reforma que permita realmente volver a un sistema de reparto. Lo que nosotros hemos propuesto, el Instituto Nacional de Pensiones en El Salvador. Y eso, mejorar pensiones, estamos convencidos de eso. Y mira, eso que dicen que te lo van a robar y que no sé qué, más nos han robado la AFP a la clase trabajadora con ese sistema nefasto de la ley SAP. ¿No es cierto, Ernesto? Okay. Los trabajadores no estamos preocupados sobre quién administra el dinero. Lo que a la clase trabajadora nos interesa realmente es cuál va a ser nuestra tasa de retorno, nuestra tasa de reemplazo, cuánto vamos a recibir de pensión. Eso es lo que le interesa a la clase trabajadora, y nos interesa también cuánto tiempo va a durar la posibilidad de esa nueva reforma. Yo he planteado que el gobierno no debe de correr con una reforma, porque es un tema bastante espinudo y que necesitamos ser tocados con la mayor responsabilidad. El tema utilitarista de las AFP contradice la lógica con que se supone debe manejarse la previsión social. Por eso tiene razón el comentario que te envían. Pero yo acotar un par de elementos. Sí, dime. Eso del robo del siglo es un juego de palabras. ¿Cuál es el fondo actual en números de las AFP? Si solo casi 9.000 millones de dólares ya es una deuda del gobierno. El diferencial que tiene, es decir, nadie se va a robar nada. ¿Y saben por qué? Es que es bien sencillo. Quien termina pagando la pensión en un 80% es el Estado, el gobierno de turno. ¿Y quién paga? Pues lo pagamos entre todos. ¿Cuáles son los factores o los motivos que detienen precisamente la presentación de ese proyecto? ¿Qué está pasando? Bueno,
voy a hacer, lógicamente, es subjetiva mi impresión, pero imagínate que nosotros fuimos a Casa Presidencial y le entregamos nuestra propuesta, y no es una propuesta integral, porque es un posicionamiento, debido a que no tenemos el estudio actuarial, pero vamos pidiendo, fíjate bien, el 70% que debería ser... Eso fue en octubre que la presentaron, ¿verdad? Le vamos pidiendo que haya pensión universal, vamos pidiendo hasta 3 hospitales geriátricos, o sea, es alguien diría una carta al niño Dios. Entonces cualquier gobierno lo que va a hacer es, hay 14 propuestas, entonces si se va a tardar un poco, tiene lógica, porque el pisto no se hace por arte y magia. Es más, algunos consideran que quede privado, quede público, el tema de fondo no se soluciona si no se ven aspectos estructurales de la economía. Vamos de inmediato a esta segunda parte del programa, a darle la más cordial bienvenida al ministro de Agricultura, David Martínez, que nos acompaña este día para hablarnos sobre varios aspectos que tienen que ver con el quehacer del rubro que representa y por supuesto también algunos temas puntuales como lo expresaba al inicio de a la salida del bloque anterior, que tienen que ver con este incremento que han experimentado algunos productos lácteos y específicamente de aquellos que se repercute en la elaboración de aquellos productos de alto consumo para los salvadoreños, como es el tema de las pupusas, ¿verdad? El tema del quesillo o queso, que es uno de los productos indispensables para la elaboración de este producto que es muy consumido por los salvadoreños. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, bien, gracias Ernesto por la invitación. Un fuerte abrazo y saludos a la población salvadoreña que nos está sintonizando tan temprano. Una de las quejas que siempre tuvo el sector lácteo y que sigue no teniendo, pero que siempre reclamó al gobierno, era que no se hacían los muestreos correspondientes en frontera y que el producto que ingresaba de Nicaragua era un producto que no cumplía con estándares internacionales y que por ende venía mucho más barato, que tenía una estructura de costo mucho menor y que era probablemente un producto dañino para la salud. Ese era el supuesto que nos decía el sector ganadero. Entonces nosotros empezamos a hacer muestreos y le garantizamos a la población salvadoreña que todo el producto que ha ingresado de Nicaragua es de plantas certificadas, que cumplen con estándar, que se le ha hecho la microbiología y por ende, hasta el día de ahora, no hemos encontrado presencia de formalina ni presencia de cloro y todo el ingreso de producto que se ha hecho en frontera se ha muestreado y por ende no va a afectar la salud del salvadoreño. Eso en la frontera formal. El hecho de que nosotros estemos muestreando en frontera tarda unos 4 o 5 días más en media el tiempo de espera del producto que va a ingresar al Salvador. Entonces vienen los medios y dicen el retraso del ingreso de los contenedores ha creado una escasez de producto de lácteos en El Salvador, lo cual es completamente falso. Si nos vamos a ver específicamente el quesillo, porque ese yo creo que es uno de los temas que más nos preocupan todos nosotros, Ernesto, porque es el tema que se ocupa la materia prima para hacer las pupusas, no ha disminuido más de un 6.5% el ingreso de quesillo al Salvador. Teníamos nosotros que recoger todos los insumos para explicar qué es lo que está pasando ahorita. Entonces nos dimos cuenta, número uno, que no es un problema de escasez de producto, que las importaciones siguen, pero se están muestreando, por ende es un producto que goza de la calidad y nosotros estamos verificando la calidad, que hay producción local y que hay un aumento de producción de leche. Pasamos de 356 millones de litros a 397, por ende hay suficiente producción local. El precio de importación de los importadores actuales no pasa de 1.12 precio FOB, o sea, la libra, estamos diciendo que no hay un aumento. Entonces empezamos a hacer un análisis y no hay una razón de ser, a pesar de que es verano, a pesar de que sabemos que los ganaderos tienen una estructura de costo mayor, no le están trasladando ese aumento de precio al consumidor final. Entonces, neto, es una situación puramente especulativa. Entonces, nosotros gastamos $250 diarios por un contenedor de $70,000, de $60,000 de ingreso. Estamos diciendo que no representa un aumento del costo más del 4%. Entonces, cuando empezamos a ver los números y empezamos con la Defensoría del Consumidor, empezamos a ver con Hacienda, porque otra cosa hubiese sido que el importador esté importando el quesillo a $2.50 y que por ende tenga que venderlo a $5. Pero nosotros hemos visto que el ingreso o la facturación ha sido la misma por los últimos 12 meses. Entonces no hay una justificación. No podemos nosotros
permitir los abusos de pocos acaparadores que están tratando de abusar del mercado y empezar a decir que hay escasez en productos lácteos en El Salvador. Tenemos el listado de cuáles son los distribuidores. Vamos a ponerles una multa de 500 salarios mínimos y va a haber prisión de 2 a 4 años. También hicimos el análisis financiero. Okay. Y nosotros no vivimos en Brasil o en Argentina, que son horas de llegar a un punto A a un punto B. Estamos diciendo que los productos vienen de Nicaragua. Aunque hay un aumento de $4 en el combustible, si lo diluimos en el precio de los contenedores, el aumento tampoco va a ser arriba del 5 o 10% en el precio del consumidor final. O sea, no hay una razón de ser para que un intermediario venga y diga, ¿saben qué? A partir de ahora el quesillo va a costar $3.50, $4. No hay una justificante. O sea, estamos en rangos de tolerancia de un 10, de un 15%, porque sabemos que la inflación es innegable. Hay un gobierno en Estados Unidos que está imprimiendo dólares como que si son papel de Monopoly, y es lógico que va a afectar la inflación en el mundo, porque somos un país dolarizado, porque el presidente ya lo visualizó, porque hubo un aumento al salario mínimo, porque hay diferentes medidas que nosotros como gobierno hemos tomado y el presidente es el que está liderando el crecimiento económico que tenemos como país. Pero no podemos nosotros permitir el abuso de los intermediarios. En el tema del sector cafetalero, que de alguna manera sigue siendo también un sector seriamente golpeado por todos aspectos, aunque creo que hoy en día, estaba viendo un poco digamos la bolsa, el precio del café anda no está tan mal, ¿verdad? O sea, anda está arriba muy de bien. $300. Exacto. O sea, entonces, casi el triple de lo que históricamente ha estado. ¿Qué busca con este decreto? Bueno, vamos a ver, explíqueme un poco. Yo quiero aclarar lo siguiente. Yo no soy amigo del tema de la suspensión de embargos. El tema de la suspensión de embargos creo que es un tema complicado que no se va a solucionar solamente haciendo prórrogas. O sea, no se trata de hacer la prórroga sin un sentido, sino que se trata de hacer una prórroga para poder darnos el tiempo suficiente e inyectarle dinero al fideicomiso que nosotros presentamos en la Asamblea Legislativa el año pasado. Porque el nuevo fideicomiso va a absorber tanto el FEC como el FICAFE. Y es importante porque es una de las preguntas que el sector cafetalero ha tenido. Okay. ¿Qué va a pasar con el FEC? ¿Qué va a pasar con el FICAFE? ¿Qué va a pasar con toda la deuda? Si nosotros vemos la estructura del fideicomiso, es un fideicomiso de $640 millones. La deuda del sector cafetalero es una de las razones principales por las cuales el sector no sale adelante, porque el cafetalero quiere invertirle a su finca, pero no tiene suficiente oxígeno para hacerle frente a su deuda pasada. Entonces ellos están chineando una deuda que ya a estas alturas son intereses sobre intereses, y prácticamente el capital de inversión que ellos tuvieron han sido consumidos por los intereses. En parte, ¿qué es lo que se busca con este freno a los embargos? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es darnos un poco de oxígeno para que en el primer trimestre de este año podamos inyectarle el dinero al fideicomiso que nosotros generamos en la Asamblea Legislativa el año pasado y poder emigrar los créditos salvables y los productores que son salvables, el crédito de FEC y FICAFE, que pase al nuevo fideicomiso para poder darle un tiempo más grande o más largo, perdón, con una tasa de interés mejor, acompañado de un crédito de bio para trabajar su tierra y un crédito para repoblación del parque cafetalero. Entonces, yo creo que la salida es esta. El proyecto del rescate al plan maestro de rescate de la caficultura, ¿verdad?, que está contemplado dentro del plan maestro de rescate agropecuario. Entonces sí se pidió la prórroga porque todavía estamos negociando las fuentes de financiamiento. Hemos creado el nuevo Instituto Salvadoreño del Café y el análisis va a ser finca por finca. Lo que está diciendo es clave, porque unos exdirigentes de una asociación decían: el sector cafetalero nunca ha recibido nada regalado. Es el que más ha tenido. Pero si yo te doy un crédito y no me lo pagas, ¿qué es? O sea, y yo te estoy dando una ley que me suspende que yo te pueda embargar por el crédito que te di, ¿qué es eso? Si no es un regalo. O sea, el sector ganadero no tiene un crédito de 250 millones de dólares que no paga, por ejemplo. Y no estoy diciendo, porque ahorita hemos creado obviamente un fideicomiso que incluye el sector ganadero, pero históricamente el sector ganadero, por ejemplo, no ha sido ayudado como ha sido el sector cafetalero. Ahora, eso no quiere decir que no lo vamos a ayudar. Claro que sí, porque hay productores adentro del sector cafetalero que necesitan la ayuda y hemos creado los instrumentos, pero no va a ser el 100%, porque esos que han tenido una cultura de no pago,
que a pesar de que han tenido flujo de dinero, han decidido no pagar o que no le invierten a su cafetal, definitivamente en el análisis no van a ser rescatados. Van a ser rescatados todos aquellos que quieren enfocarse en la producción. Explíqueme un poquito sobre esta situación que de alguna manera también ha traído consigo una serie de comentarios positivos en el sentido de poder de alguna manera brindar herramientas legales y, por supuesto, sanciones para aquellas personas que cometan, digamos, algún tipo de maltrato y explotación en temas de los animales. Bueno, Neto, yo primero quiero señalar que esta ley empezó a entrar en vigencia el 2016, pero hasta el día de ahora ha sido de letra muerta. Nosotros estamos fortaleciendo los instrumentos que tenemos legales porque pasa lo siguiente. Nunca se le da la importancia al maltrato animal. Entonces se ha hecho una modificación al Código Penal desde el artículo 261 al 263 para poder dar una pena de 2 a 4 años a todos aquellos que hacen un uso, un mal uso o maltrato y causan un asesinato o matan en este caso a los animalitos de compañía. Creo que esto era necesario porque nos ayuda a trabajar de forma articulada con la Fiscalía General de la República, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Justicia y Seguridad, para poder castigar severamente todos estos malos tratos que potencialmente son un serio problema que causan a la sociedad. Sí. ¿Cómo se va a trabajar para poder implementar todos estos elementos que de alguna manera contempla la ley? Porque habla de obligaciones, sanciones, y logística para poder establecer toda esta y garantizar el tema de la educación y la prevención, ¿no? Bueno, el caso de los fondos en el tema de la creación del hospital se hizo con los fondos de Chivo. Ese es un punto importante porque también estamos demostrando que se ha invertido muy bien el tema del Bitcoin, ¿verdad? Y después estamos hablando de que se van a hacer diferentes cobros. Porque la unidad de bienestar animal que pasa a ser el Instituto de Bienestar Animal va a tener diferentes funciones y de los cobros que van a ser el mismo va a ser autosostenible y autosustentable. Se hace el llamado a la población, especialmente a aquellos establecimientos que venden el producto de las pupusas. Si reciben de sus proveedores incrementos, que los denuncien. Ese es el elemento de todo esto. Llamen a la Defensoría del Consumidor y las sanciones que nosotros vamos a poner son de 500 salarios mínimos, pero no solamente las sanciones, sino que estamos hablando que son prisión de 2 a 4 años. Yo creo que ese es el mensaje, que la población salvadoreña tampoco tolere porque nosotros vamos a caer con todo el peso de la ley. Bueno, el tiempo se me fue, gracias, le quiero agradecer, ministro, que nos haya acompañado esta mañana y nos haya puesto al tanto con estos dos temas importantes que tienen que ver precisamente con el quehacer de la actividad agrícola en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Neto, muchas gracias y saludos a la población salvadoreña. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, son las 7:58 minutos. Arriba, mi gente, viene en unos minutos, como siempre, con esa energía, con ese dinamismo y sobre todo con ese optimismo que debemos de inyectarle a nuestras vidas, ¿verdad? Para que usted pueda tener, desde luego, un buen día. Así es que ya está listo nuestro buen amigo, el turrón, ¿verdad? Así es, no lo pudimos enfocar. Ahí está también nuestra buena amiga, también Granielo. Gracias por estar con nosotros, Larisa, y el resto también del grupo. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.